La guerrilla del Che en Bolivia, segunda parte. Luego de separarse del grupo de Joaquín, la vanguardia y el centro de la guerrilla al mando del Che se dirigen a Muyupampa, pasan por Ití, el 19 de abril llegan a Matagal, donde se detienen, siendo sorprendidos por la visita del periodista anglo-chileno Andrew Roth, quien dice estar buscando una entrevista con el Che. Los guerrilleros reciben con recelo al recién llegado, pero deciden solicitar que los ayude a sacar a Debrey y a Bustos. Un grupo adelantado de la guerrilla, que debería ingresar a Muyupampa, se encuentra con un grupo de civiles y un policía que hacían rondas, los que se rinden sin combatir, informando que hay 20 soldados en el pueblo y gente civil armada preparada para la defensa. Che decide no tomar el pueblo y ordena se deje en las inmediaciones de Muyupampa a Roth, Busto y Debrey. Estos últimos, simulando ser periodistas, se habían rasurado y peluqueado para cambiar de apariencia. El 20 de abril, a las 7 de la mañana, el Che y sus hombres llegan a Yango, propiedad de Nemesio Carballo, que les había invitado café la noche anterior, y se quedan cerca de una aguada, comprándoles comida a los peones de la casa. A la 1 de la tarde arriban en una camioneta el cura de Muyupampa, Leo Schwartz, el corregidor Justino Corcuy y un médico de apellido Cuellar, quienes con una bandera blanca intentan mediar, pidiendo a los guerrilleros que no ingresen al pueblo para evitar derramamiento de sangre. Informan también que Debrey y los demás han sido apresados. En muestra de buena voluntad, entregan unos paquetes de cigarros. Inti, quien habla con ellos, les solicita que traigan alimentos y medicamentos. A las 5 de la tarde, mientras los guerrilleros cocinaban en la casa de Ayango, aviones AT-6 bombardean la casa, hiriendo una esquirla a Ricardo José María Martínez. La casa de Ayango, propiedad de don Nemesio Carballo, ya fallecido, fue vendida y a la fecha se mantiene en el lugar, aunque remodelada. En la noche, la columna guerrillera se dirige hacia Ticucha, deteniéndose al siguiente día en la hacienda Tururumba, donde son bien tratados por Rosso Carrasco. Por la noche se dirigen a Taperillas, en el cruce de caminos Monteagudo-Muyupampa. Visitan al señor Adolfo Rodas y a su hijo Ernesto Rodas, el primero padre político de Epifanio Vargas, a quien explican las circunstancias de la emboscada en Ñancahuazú. Acampan en Taperillas y cocinan en la casa de Ernesto Rodas. Durante el día detienen varios camiones, uno de ellos de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. En horas de la noche se produce un encuentro con el ejército sin bajas. Los guerrilleros parten rumbo a Ticucha en el camión de yacimientos. En la confusión del combate se pierde Loro Vázquez, quien durante días deambulará por el camino a Monteagudo, combatirá matando a 2 soldados para luego ser capturado herido y trasladado a Camiri, donde luego de ser torturado es victimado en Choreti, lanzado desde un helicóptero a la selva por la zona de Lagurillas. En la madrugada del 23 de abril, los guerrilleros, parte en caballos y otra parte en el camión, llegan a Ticucha a las 3:30 de la mañana y 3 horas después a El Mesón, propiedad agrícola del cura de Muyupampa. En El Mesón los guerrilleros acampan y envían a Benigno, Daniel Alarcón, y a Aniceto Reinaga, a buscar a Joaquín y a la retaguardia que aguardaban en Bellavista. El día 25 de abril se produce un enfrentamiento en El Mesón, en el que cae herido Rolando Eliseo Reyes, cubano. Esto ocurre en el río, donde estaba mal ubicado, muriendo poco tiempo después desangrado. La patrulla del ejército estaba encabezada por Perros, uno de cuyos guías murió en el encuentro.
Luego del combate, la columna guerrillera inicia la retirada hacia el norte. Benigno y Aniceto vuelven con la noticia de que fueron emboscados cerca del río Ñancahuazú, por lo que no pudieron hacer contacto con el grupo de Joaquín. Las radioemisoras informan que Regis Debray está preso en Camiri junto con Ciro Bustos y Andrew Roth. Este último será liberado tiempo después por no existir indicios de estar vinculado a la guerrilla. Bustos y Debray son trasladados por un tiempo a La Esperanza, un ingenio abandonado cerca de Montero, que ha sido convertido en campo de entrenamiento por los Rangers norteamericanos que asesoran al ejército boliviano en la lucha antiguerrillera. Posteriormente, los detenidos serán trasladados a Camiri y recluidos en el casino militar, mientras se instala un juicio ante un tribunal castrense. El 30 de abril, el Che escribe en su diario: la revista Siempre entrevistó a Barrientos, quien entre otras cosas admitió que habían asesores militares yanquis y que la guerrilla surge por las contradicciones sociales de Bolivia. A partir de fines de marzo, en las instalaciones del ingenio azucarero La Esperanza, en el norte de Santa Cruz, se entrenaba al regimiento manchego con 650 hombres. El curso de asalto Rangers estaba dirigido por una misión militar norteamericana a la cabeza del mayor Ralph Shelton, acompañado de 3 capitanes y 12 sargentos del ejército norteamericano. Por otra parte, la intromisión norteamericana, calificada por el gobierno como ayuda, se evidenciaba en el armamento y equipos que llegaban en grandes aviones a los aeropuertos del país y en las raciones de alimento enlatado con el que se abastecía a las tropas. A la par se tomaban medidas de seguridad en los vecinos países de Argentina y Paraguay. Este último ofreció enviar soldados para combatir a la insurgencia. El 1 de mayo, un periódico de Cochabamba publica el comunicado número 1 del ELN, causando gran conmoción, provocando la clausura del semanario y la detención de su director y de varios periodistas, los mismos que fueron liberados tiempo después debido a la presión de la Federación de Trabajadores de la Prensa. El 7 de mayo, después de una larga travesía, la columna del Che llega al campamento del Oso, donde se consumen las últimas reservas de comida. Descienden luego al campamento central y se envía una misión a buscar maíz de la casa de Calamina, hecho que no pueden concretar debido a que el ejército tiene instalado allí a un regimiento. El 8 de mayo, estando los guerrilleros instalados en el campamento central, se montan guardias en las entradas al arroyo. En la mañana se detiene a 2 soldados que marchaban río arriba, incautándoles alimentos. Durante la tarde, algunas patrullas militares llegan a la curva del río y luego retroceden, hasta que una patrulla más numerosa, compuesta por 27 soldados, ingresó a la curva a la cabeza del subteniente Henry Laredo, iniciando los disparos. En el acto mueren el subteniente y 2 alumnos de la escuela de sargentos, los cabos Alfredo Arroyo y Luis Peláez, cayendo 10 soldados prisioneros, mientras el resto se dio a la fuga dejando sus armas. El 9 de mayo, la columna guerrillera se traslada al campamento de los Monos, o Arroyo de las Piedras, sobre el Iripití. Al día siguiente cruzan el río Ñancahuazú rumbo a Pirirenda. El 12 de mayo divisan la laguna de Pirirenda y arriban nuevamente a la finca de Chicho Otero, quien no se encontraba, quedándose la columna a cocinar un chancho. Coco Peredo pagó a los empleados de la hacienda por los alimentos y por el trabajo en la cocina, dejando por escrito un detalle de lo consumido. El 14 de mayo, en una zona denominada El Platanal, ataca la aviación, pero a 3 kilómetros de las posiciones de los guerrilleros,
quienes ocultos evitan el encuentro con el ejército. En horas de la tarde la columna guerrillera ocupa la hacienda de Pirirenda, de propiedad del médico José Santisteban, donde preparan comida y se abastecen de agua. El 17 de mayo los guerrilleros llegan al aserradero Peña Larga, estableciendo una emboscada. El Che escribe en su diario, en fecha 20 de mayo, en conferencia de prensa, Barrientos negó la condición de periodista de Debrey y anunció que pedirá al Congreso el restablecimiento de la pena de muerte. Casi todos los periodistas y todos los extranjeros le preguntaron sobre Debrey. Barrientos se defendió con una pobreza de recursos increíble. Es lo más incapaz que se puede pedir. El 22 de mayo llegó el encargado del aserradero Peñalarga, Guzmán Robles, en un jeep destartalado. Los guerrilleros le piden que vaya a Gutiérrez a comprar provisiones, quedando su hijo Moisés Robles como rehén. Al no volver al día siguiente el encargado del aserradero, los guerrilleros levantan el campamento rumbo al río Ñancahuazú, aguas abajo, llegando a la desembocadura del arroyo Saladillo, desde donde comienzan a subir las lomas del Incahuasi. El 26 de mayo llegan a unos chacos pertenecientes a parientes de Guzmán Robles. Allí se enteran que el encargado del aserradero hizo las compras, pero cayó en manos del ejército. Luego de explorar la zona, el 28 de mayo, liberan a Moisés Robles y se dirigen hacia Caraguatarenda, poblado que toman a las 2 de la tarde, apostándose en el centro del pueblito. Allí compran víveres y cocinan en la casa de Casta Quiró, vivienda que a la fecha ha desaparecido debido a los movimientos de tierra producidos por la construcción de la carretera Santa Cruz-Camiri. La única edificación que queda de la época son las ruinas de la vieja iglesia evangélica donde estuvo parte de la tropa y que meses después cobijaría al ejército. Allí los guerrilleros detienen el tráfico y capturan 2 camiones y 2 jeeps. Suben las cargas a un camión de yacimientos petrolíferos y le piden prestado su jeep a don Pantaleón Garzón, empleado de la empresa petrolera, prometiendo devolvérselo algunos días después. A las 7 de la noche, los guerrilleros parten en el jeep y en el camión rumbo a Ipitacito del Monte. Entran a una tienda violentándolo, sacando mercancías, dejando sentado en un acta los objetos y víveres tomados, haciendo firmar en un papel a 2 campesinos como testigos y entregándoles el dinero. En la actualidad la tienda ha sido derruida y sustituida por un pequeño kinder, aunque la casa de al lado se mantiene al igual que el Cupesí, donde se detuvo la columna guerrillera. El Che y sus hombres parten de Ipitacito rumbo a Itaí, llegando a una casa de hacienda ubicada en las alturas. En la hacienda perteneciente en esa época a don Julio Villarroel, estaba la esposa de su hijo Jaime Villarroel, doña Elfi Tapia, profesora de la escuela de Ipitacito y dueña de la tienda que los guerrilleros habían violentado pocas horas antes. Fueron bien atendidos y, de acuerdo al Che, al parecer este fue reconocido por la profesora. La casa de hacienda Itaí sigue en iguales condiciones, aunque parte del granero y las edificaciones contiguas han desaparecido. El actual propietario de la hacienda nos mostró el comedor donde estuvieron los guerrilleros. Partieron hacia El Espino, arruinándose el camión de yacimientos 15 kilómetros antes de llegar al pueblito, teniendo que hacer el trayecto el resto de los guerrilleros en varios viajes en el jeep. En El Espino toman otro camión perteneciente a la empresa petrolera que estaba trabajando en la zona, pero se empantana, debiendo continuar la marcha hacia Muchirí a pie. Excepto la vanguardia que junto a Coco Peredo se desplazaban en el jeep. Llegan a la línea del ferrocarril, luego ingresan a un terraplén construido por la empresa de petróleo, que no tiene salida, y cerca de una intersección de caminos
tienden una emboscada en la que cae una patrulla del ejército causándole 3 bajas, entre ellos el subteniente Eduardo Velarde. El 31 de mayo, mientras se dirigían al norte, llegan 2 camiones del ejército al que también atacan con un proyectil antitanque que no explotó adecuadamente por error de ñato. En el combate, muere el guía del ejército Alejandro Saldías. La serie de errores cometidos por el comandante de la 4ª División, coronel Humberto Rocha, dio como resultado la sustitución del mismo por el coronel Luis Requeterán, quien como primera medida lanza el denominado Plan Cintia, que preveía un arrinconamiento de la guerrilla desde el sur del Río Grande, mientras desde el norte, la 8ª División de Ejército a la cabeza del coronel Joaquín Centeno Anaya debería iniciar la presión desde el norte a fin de cercar y aniquilar a la columna guerrillera. Mientras tanto, el Che y sus hombres se retiran por las rieles rumbo al noroeste buscando las montañas. El 31 de mayo, el jeep es abandonado por falta de gasolina. El jeep, luego de unas semanas, fue recapturado por don Pantaleón Garzón, su propietario, y lo mantuvo en Camiri hasta su muerte como recuerdo del paso de los guerrilleros por Caraguatarenda. El hijo de don Pantaleón, Alejandro Garzón, nos contó que años después, el jeep lo compró el abogado Daniel Vidal, quien lo conserva en Santa Cruz, en la actualidad, con sus partes originales. Yo supe, desgraciadamente, el fallecimiento del señor Garzón. Entonces, el año 2000, el 2001, fui de su viuda. Tiene una casa ellos en el barrio Colón, en Camiri, pero también tiene una casa en el barrio, en la salida a Santa Cruz. Fui a charlar con la señora de Garzón y le dije, señora, quiero comprar. Obviamente que ella me dijo, es un recuerdo de mi esposo, y tiene inclusive grabado, como ustedes podrán ver, el recuerdo que le tiene aquí en el capó, lo vamos a ver enseguida, de lo que él le puso, porque lo tenía como una cosa hermosa. Ábralo, por favor. Ya, doctor, me dijo, pero con una condición, y está condicionado en un documento. ¿Cuál es la condición? Que usted ante todo lo conserve este Willy. Yo quiero manifestarle, señor rector, de que este Willy ha venido mucha gente, inclusive de Francia. Como prueba tengo el alcalde que era de Cotoca, Ruiz Carrillo, que vino con un señor extranjero y me puso prácticamente en la mesa $40,000 para llevárselo al Willy. Obviamente que yo estaba tentado de venderlo, pero ante todo, desgraciadamente yo soy hombre cristiano y tengo una promesa. Como usted lo ve aquí, lo tengo ahí el Willy, y no me han faltado las ofertas que quieren mucha gente comprarlo al Willy, pero yo lo mantengo el Willy y ahí está. En los siguientes días, guiados por Gregorio Vargas, campesino de la zona, la columna llega a 3 kilómetros de Puerto Camacho y de allí continúan en dirección al Río Grande, hacia el oeste. Acamparon junto al camino carretero que une Camiri y Santa Cruz, en donde instalan una emboscada. El 3 de junio, el Che escribe en su diario: a las 14:30 pasó un camión con chanchos que dejamos pasar. A las 16:20, una camioneta con botellas vacías. Y a las 17, un camión del ejército, el mismo de ayer, con 2 soldaditos envueltos en frazadas en la cama del vehículo. No tuve coraje para tirarles y no me funcionó el cerebro lo suficientemente rápido como para detenerlo. Lo dejamos pasar. Una vez llegados al Río Grande, se dirigieron por la orilla sur hacia el oeste, buscando un lugar donde cruzarlo y alcanzar la desembocadura del río Rositas. El 10 de junio, en la noche, se intentó cruzar el río, pero estaba demasiado frío,
por lo que se fue en busca de unas chalanas de campesinos del lugar. Mientras esperaban, se escucharon disparos que venían de la orilla del frente, los que fueron respondidos por los guerrilleros desde el sur. Ese fue el combate del Cafetal, en el que a ciegas hubo un enfrentamiento que costó la vida a un estafeta del regimiento Trinidad bajo el mando del capitán Faustino Ricotoro. El 16 de junio, luego de caminar varios kilómetros por la orilla sur, cruzan el Río Grande a unos 3 kilómetros de la desembocadura del río Rositas. De esa forma, abandonan la jurisdicción de la 4ª División y se internan en la jurisdicción de la 8ª División con sede en Santa Cruz. El 18 de junio se encuentran con campesinos pobladores de unos chacos, 15 kilómetros arriba por la junta del río Mosquera con el río Oscura, en un caserío llamado Morocos. Al anochecer, llegan al lugar 3 comerciantes que resultaron ser policías encubiertos, armados con revólver y un fusil Mauser. Paulino Baigorria, uno de los campesinos que los había acompañado desde sus sembradíos 12 kilómetros abajo, les advirtió a los guerrilleros que los 3 sujetos eran policías encubiertos, a quienes luego de descubierta su identidad, se los obligó a salir de la casa de Calixto Lino, el alcalde nombrado por los militares un mes atrás, quitándoles todas sus armas y enseres. Durante 2 días en la población de Morocco, el Che se dedicó a la extracción de muelas entre los pobladores, ganándose el apodo de Fernando Sacamuelas. En Morocos no queda ninguna de las edificaciones precarias de la época, solo el cementerio, en donde se hallan enterrados gran parte de los moradores que tuvieron contacto con el Che el año 1967, entre ellos familiares de don Calixto Lino, el alcalde de la época. Un viviente del lugar nos mostró dónde estaba la casa de don Calixto, lugar donde se refugiaron los 3 espías descubiertos por el Che, quedando como vestigios algunos de los árboles frutales de la huerta. Algunas casas del lugar siguen construyéndose con hojas de palmera como hace medio siglo. El 21 de junio los guerrilleros parten hacia el norte, llevando por unos kilómetros a los 3 prisioneros y liberándolos luego. Los acompañaba Paulino Baigorria, quien quería incorporarse a la guerrilla y que en realidad fue el primer y único campesino en ofrecerse como voluntario en la campaña. El Che decidió que Paulino llevara un mensaje a la red de apoyo en la ciudad a fin de abrir una vía de contacto con la estructura urbana y con el exterior del que estaban totalmente aislados. Luego de caminar 12 kilómetros por el río Morocos, llegan al Cerro Durán, en cuyas faldas acampan. Esa noche, el 24 de junio, por radio, los guerrilleros se enteraron de la intervención militar en las minas de Catavi siglo XX, con 25 muertos. Los sindicatos mineros habían decidido aportar un día de salario para las guerrillas y exigían la restitución de sus sueldos, que habían sido rebajados en un 45% por el gobierno del general Barrientos. El 25 de junio, la columna guerrillera llega hasta Piraí, un caserío donde vivía una hermana de Paulino. Eligen para acampar una casa ubicada a 1 kilómetro del río Seco, de propiedad de don Fenelón Coca, donde vivían su hijo Saúl Coca y su esposa Yolanda Paniagua. Los guerrilleros compraron una ternera y mientras cocinaban, un grupo a la cabeza de Coco fue enviado a Florida, poblado ubicado a 8 kilómetros de Piraí, a hacer compras. Pero se encuentran con que el ejército tenía destacados 50 hombres en la población. El Che ordenó una emboscada en la orilla del río sobre el camino a Florida. En la tarde, se escucharon en la casa donde acamparon disparos. El resto de los guerrilleros se dirigió a la emboscada y se encuentran con 4 soldados muertos, a los que no se desarmó porque era todavía de día y no se sabía exactamente dónde estaban apostados los militares. Poco tiempo después, en un nuevo tiroteo, se dio orden de retirada, debido a que las condiciones del terreno no eran buenas para la defensa, al ser el lugar totalmente plano. La retirada
se demoró y en el revuelo del combate cayeron heridos Pombo y Tuma. El primero en la pierna, pero no muy grave, y el segundo tenía destrozado el hígado y parte de los intestinos. Lo llevaron en un caballo hasta la casa de la familia Coca, donde fue operado, muriendo en la intervención quirúrgica. Aún ahora quedan los restos de la casita donde fue operado Tuma. Los esposos Saúl Coca y Yolanda Paniagua, que ahora viven en Florida, y cuentan las circunstancias en que fueron visitados por los guerrilleros. ¿Usted conoció al Che Guevara en esa oportunidad? Lo conocí bien. Ahí se alojaron en mi casa. Eran menos 25 guerrilleros. Se pascaron esa noche, el otro día más estuvieron ahí. Amanecer se fueron ya a otro lugar que se llama La Tejería. Y de ahí han seguido rumbo a Samaipata. Y al mes cabalito han vuelto a cruzar. Han vuelto por el mismo lugar. ¿Cómo fue la muerte de Tuma? Porque eso fue un árbol, fue la salida. Al ir fue. Dice que Tuma un árbol. Y un soldadito lo vio de lejos y lo tumbó. ¿En qué zona fue eso? Cerca de su casa. En La Poza se llama, ahí, en la orilla del río. En la playa. En la playa, sí, sí. ¿Y cuál fue el trato? A nosotros, bien hermano, bien, todo. No. Lo que bregó fue el ejército. ¿Sí? Después ellos pedían todas las cosas y pagaban. Sí, lo guerrilleros. No. ¿Y se llevaron presos algunos habitantes? No llevaron, porque ni ellos no podían salir lejos porque tenían miedo, pues. Yo estaba ahí en mi casa nomás conmigo. Y en la tarde ellos llegaron con sus mochilas diciéndome, no se asuste señora, porque nosotros somos los guerrilleros que nos llaman, con mi hijito dos, no, el grandita. Y no se asuste, me dijo, porque nosotros nos dicen guerrillero, pero nosotros no hacemos nada a nadie. Y me pidieron ahí que lleguen a la casa, vamos a llegar a su casa a descansar, me va a prestar una aguja con hilo. Sí, para costurar su ropa. Bueno, yo le he prestado la aguja y han costurado y se han echado a la casa, al cerco, a la pared. Y se han puesto ahí a costurar hasta que se hizo la noche. ¿Y dónde durmieron? ¿En su casa o afuera? Durmieron nomás por ahí, ¿no? Sería afuera del cerco con canchón. Aquí era la casa y el canchón así afuerita como está a la reja. Sí, ahí mi esposo llegó del campo con unas vaquitas y metió al corral. Entonces ellos se apegaron a ayudar a atar las vacas para que... Y ya querían pues que le venda una vaca. Y ya, para carnear. Sí. Vendió. De 2 años era la vaquilla. Pagaron su precio. Sí. Esa noche lo carnearon y no amanecieron que una cosa. Lo comieron. Esa noche cocinaron y les habían dado a él harto miedo porque ya llegaron con caballos, con mulas ahí, carga. Y aquí fue el disparo, lo vi. ¿Sí? No pudieron salvarlo porque era mucho el impacto. El 27 de junio la columna emprende viaje enterrando superficialmente a Tuma en un lugar denominado Laguna Seca, ubicado a pocos kilómetros de Piraí. Los animales desenterraron el cadáver después, y los militares, luego de fotografiarlo para su identificación, lo volvieron a enterrar unos metros más allá de la fosa original. El año 1996, una misión de forenses cubanos y argentinos exhumó los restos de Tuma, que junto con el cuerpo de otros guerrilleros fueron trasladados posteriormente a Cuba.
El mismo día 27 de junio, la tropa guerrillera llega a Tejería para dirigirse posteriormente a Paliza, donde acampan y devuelven algunos animales que habían prestado de la familia Paniagua de Piray. En Tejería, uno de los hijos de don Tomás Aldana, que les vendió alimentos, recuerda los sucesos. ¿Sabes? Cuando hubo el choque acá en Piraycito, hubo el guerrillero Altuma, murió en ese choque, ¿no? Y después, yo creo que en la fatiga que tenían ellos, cómo traerlo el guerrillero para acá, se prestaron esos caballos y lo trajeron aquí a la casa. Los caballos después que lo enterraron al Altuma ahí en la Laguna Seca. Después de eso, claro, las monturas estaban cubiertas con sangre, con grasa. El 28 de junio el Che y sus hombres se dirigen hacia Loma Mansa, atravesándola con la ayuda de campesinos de la zona. El 30 de junio el general Alfredo Bando, jefe del ejército, anuncia a los medios de comunicación la presencia del Che en Bolivia. Ese mismo día, el Che menciona en su diario que se rumorea que el loro fue asesinado y sarcásticamente en sus anotaciones del día escribe: me atribuyeron ser el inspirador del plan de insurrección en las minas, coordinado con Ñancahuazú. La cosa se pone linda. Dentro de algún tiempo dejaré de ser Fernando Sacamuelas. El 2 de julio, los guerrilleros llegan hasta el río La Piojera, al caserío de la familia de Nicómedes Arteaga, lugar conocido como Barchelón. Don Juan Arteaga, hijo de don Nicómedes, recuerda el paso del Che por esa zona ubicada sobre el río Piojera. Entretuvieron ahí nomás porque ahí lo enfocaron los soldaditos y ahí lo entretuvieron a ellos. Ellos querían bombearlo y ellos se transpusieron ahí en otra casa. Teníamos unos techos grandes, ahí se metían ellos. Y le mentían, le decían que mañana lo vamos a bombear, le decían mañana a las 4 de la tarde van a ser carbonizados, le decía a ellos, al mismo Che. Eso le decían los de nosotros partidos, ¿no? Los soldaditos. Y ahí se cuidaban ellos. Y de ahí nos hacían miedo a nosotros. Cuando estén por bombear, nosotros le vamos a avisar a ustedes para que ustedes huyan de ahí. Que no estén juntos con nosotros, nos decían los guerrilleros. El mismo Che nos decía. Ya, le decíamos nosotros. A mí mucho me querían ellos. Pucha que me quería el Che, es decir, le encargaba al final a mi papi que no me haga sufrir, que es el único hombre que es bueno de aquí, sanito. También lo pillaron a la gente de San Juan, había 30 personas ahí en San Juan. A ese le hacían miedo, vamos a ir a tu pueblo, le decía, le vamos a meter balas, le decían, porque ustedes son una gente mala, le decían. Ellos pues conocían cuál era bueno, cuál eran malos. De la Junta a la propiedad de su papá, don Nicómedes Arteaga, o la zona de La Piojera, ¿cuántos kilómetros hay? Hay a ver 2 leguas hay. 2 leguas hay. De la Junta a Barchilón, ¿no ves? Esa. Barchilón es el nombre de la propiedad. Esa. ¿Y la propiedad sigue ahora? Sigue nomás. ¿Quién lo administra? Unos hombres de allá de Alto Seco lo administran. A eso se lo vendimos. Están con ganado ahorita. Hay gente ahí. ¿Y la casa sigue siendo la misma? No, ya no hay nada. Porque él ya habla de unos naranjales, ¿no? De esa zona. Sí, más antes había. Ya no hay ahora. Ya ahorita no hay nada. También pasan muchos años ya, ¿no? ¿Cuántos años hace lo que cruzaron los guerrilleros? 45, ¿no? Oh. Ahora, el Che habla también de que de la Junta se escapó la gente con sus animales y todo porque tenían miedo del bombardeo y creo que se van a las lagunillas. ¿Usted recuerda eso? Sí. Claro, si ellos andaban con 7 mulas andaban. Ellos pasaron por ahí, por Loma Mansa, por Barchilón, han salido a la Junta con sus animales, iban así. Hasta Lagunilla. Y ahí se fueron a Palermo. Y de ahí a Palermo salieron aquí a esta carretera. Salieron a Samaipata y de Samaipata vuelta volvieron y entraron al Filo. Y del Filo se han ido por Pampa. Por allá. ¿Por Pampa? Sí, por el Filo para adelante. Luego de descansar un día, prosiguen viaje hacia la Junta
que está sobre el mismo río Piojera, pero atravesando una loma alta, llegando a la casa de Manuel Carrillo. El 5 de julio los guerrilleros parten junto a los pobladores que escapan por temor a las represalias del ejército, junto a bueyes, caballos y chanchos, hacia el rancherío de Lagunillas. La represión que hacía el ejército a los campesinos que vendían alimentos a los guerrilleros era dura y se llegaba, además de la tortura y el abuso físico contra los pobladores, a disponer de sus bienes sin ningún tipo de límites. La hija de don Manuel Carrillo, doña Felicia Carrillo, nos indica el lugar donde estaba ubicado el rancho de su padre por donde habían acampado los guerrilleros. En Lagunillas, los guerrilleros no se detienen, según recuerda don Clemente Arancibia, quien cuando pasó el Che y sus hombres contaba con 16 años. Entonces él ha pasado, por acá ha pasado fue en la mañana nomás. Pasó nomás, ¿no? Ha pasado nomás. Además río había vuelta. ¿Este es el río de Lagunillas? Sí, este es el río de Lagunillas. Había vuelta, entraban, sacaban frutas, Siembran. Y sembramos, estamos con 20 güey, uno de mis hermanos más mayor. Y estaban llenos. No se vaya. Ellos, los sí, claro, llegaron todos. Informados, charlaron, pero ¿para qué bien? No vendían nada. Claro. Pasaron, no se quedaron, no acamparon. No se quedaron. Ellos han venido siguiendo el río, ¿no? Sí, siguiendo el río. Este río va a la Piojera. Sí, allá. Ya le disparan el temporal, la tierra gime en la oscuridad. Ya le disparan al temporal, la tierra gime en la oscuridad. Ya le disparan al temporal, la tierra gime en la oscuridad. 4 guerrilleros bajan para el sur, otros 6 que quedan para el norte van. 4 guerrilleros. De Lagunillas llegan a los Altos de Palermo, donde entran en contacto con los campesinos. Tomás Rosas, que el año 1967 contaba con 6 años, recuerda el paso de la guerrilla por su casa, la misma, una de las más antiguas de la zona, en donde se detuvieron los guerrilleros, está todavía en pie. En horas de la noche la columna baja a la carretera que une Santa Cruz y Cochabamba a la altura de la quebrada de Peña Colorada en Cuevas. Toman la casa de doña Fulgencia Jordán, mujer viuda que se encontraba desgranando maíz. Allí un grupo comandado por Coco Peredo detiene varios camiones y en uno de ellos se embarcan 6 guerrilleros, sorprendiendo en la tranca de la entrada a Samaipata a los policías y deteniendo al teniente Juan Bacaflor, responsable de la guarnición, encañonándolo. Llegan a la escuela donde está la tropa en un número de 20 y obligan a rendirse a los soldados, uno de los cuales muere al intentar disparar contra los guerrilleros. Después, en la camioneta se dirigen a la farmacia del pueblo y piden varios medicamentos, entre los que no se encuentra ninguno para el asma que aquejaba al Che y lo paralizaba. Se retiran luego del pueblo dejando a los soldados presos a 1 kilómetro de la salida de Samaipata, en un lugar llamado Castilla. Se incorporan en Cuevas con los demás guerrilleros e inician el ascenso por la cuesta por la que habían bajado escasas horas antes hacia el Filo, camino al sur. El 10 de julio, el Che escribe en su diario: las declaraciones del Debrey y el pelado, Bustos, no son buenas. Sobre todo, han hecho una confesión del propósito intercontinental de la guerrilla, cosa que no tenían que hacer.
Ciro Bustos había hecho mapas del campamento y de la ubicación de las cuevas y dibujado el retrato de cada uno de los guerrilleros. Por su parte, Debray había anunciado la presencia del Che en Bolivia. A pocos kilómetros de El Filo, llegan a la casa de Aurelio Mansilla, al que lo llevan como guía en su retorno hacia el sur. El 19 de julio se envía a Coco hasta Piraí para saber si había retornado Paulino Baigorria, y es informado por la familia que el ejército estaba en busca de Paulino para fusilarlo por colaborar con la guerrilla. Se sabría más tarde que Paulino fue detenido y se le descubrieron los mensajes, siendo salvajemente torturado, para morir años después, víctima de la tuberculosis agravada por el cautiverio. Los guerrilleros transitaron nuevamente por Piraí y Tejería, donde compraron puerco y chancaca, para luego seguir hacia el sur en busca del Río Grande, para intentar nuevamente hacer contacto con el grupo de Joaquín. Acampan en un lugar llamado Corralones, sobre las faldas del Cerro Durán, y allí se produce una emboscada el 27 de julio, con el resultado de 4 soldados caídos. Luego los guerrilleros prosiguen la marcha por el río Suspiros, desembocando al río Rositas, y a 1 hora de camino de la confluencia de ambos ríos, acampan el 30 de julio. En horas de la madrugada se produce un enfrentamiento a las 4 de la mañana con el destacamento Trinidad, dirigido por el capitán Faustino Ricotoro. El grupo guerrillero se retira y en medio de la confusión caen 2 rebeldes: Raúl Quispaya, boliviano, y Ricardo José María Martínez Tamayo, cubano. Por su parte, el ejército sufre 4 muertos y varios heridos. Los guerrilleros, después del choque, se dirigen hacia el sur, en dirección al Río Grande, atravesando la serranía de San Marcos. En el resumen del mes de julio, el Che anota cuidadosamente en su agenda que no hay incorporación campesina a la guerrilla y no se ha restablecido contacto ni con la retaguardia al mando de Joaquín ni con las ciudades. Entre los aspectos positivos, anota que la guerrilla va adquiriendo dimensiones continentales. El radiotransmisor traído de Cuba nunca pudo habilitarse porque estaba arruinado, y con la precipitación de los acontecimientos no pudo adquirirse uno que les permitiera tener contacto entre sí con la red urbana y con Cuba. El transcurso de los hechos demostraría que la falta de comunicación sería fatal para la guerrilla, que, aislada e incomunicada, no pudo establecer líneas de contacto para la incorporación de nuevos combatientes y abastecimientos. El 8 de agosto la columna guerrillera llega hasta el Río Grande y de allí el Che envía a un grupo de hombres hasta Ñancahuazú a buscar medicinas en las cuevas y a otro grupo al Chaco de Epifanio Vargas, estableciendo como punto de reunión la junta con el Ñancahuazú y el Río Grande o la casa de Honorato Rojas, cerca a la desembocadura al Masicurí. En los últimos días se había sacrificado al caballo Anselmo para paliar el hambre. La guerrilla, ahora reducida a solo 22 hombres, llega a un grado de desánimo que el Che trata de revertir con una charla de orientación ideológica. La columna sigue avanzando hacia el oeste, abriéndose paso por la abrupta serranía de San Marcos, con cada vez menos alimentos y medicinas. El 14 de agosto el Che escribe en su diario: Día negro. Fue gris en las actividades y no hubo ninguna novedad. Pero a la noche, el noticiero dio noticias de la toma de la cueva a donde iban los enviados, con señales tan precisas que no es posible dudar. Ahora estoy condenado a padecer asma por un tiempo no definible. También nos tomaron documentos de todo tipo y fotografías. Es el golpe más duro que nos hayan dado. Alguien habló. ¿Quién? Es la incógnita. Mientras el Che deambulaba por el Río Grande, el grupo de Joaquín, que se había quedado en Bellavista, esperó durante 3 semanas el contacto con la vanguardia conducida por el Che. El grupo de la retaguardia contaba con 17 integrantes.
Joaquín, Marcos, Braulio, Pedro, Polo, Walter, Víctor, Negro, Serapio y Ernesto. Estaban además enfermos Alejandro, Tania y Moisés Guevara, más los 4 ex integrantes de la guerrilla que habían sido expulsados y que por seguridad se los retenía, a los que se denominaba la resaca: Eusebio, Chingolo, Paco y Pepe. El grupo tenía dificultades para moverse por los enfermos y por tener en la columna a integrantes con poca capacidad combativa. La columna de Joaquín se desplaza hacia el sur, ante el hostigamiento de las tropas que llegan por la zona de Bellavista y Ticucha. El 24 de mayo, Pepe, Julio Velasco, boliviano, intenta desertar cerca de Iti, pero es capturado por el ejército y asesinado. Una semana después, Marcos, Antonio Sánchez Díaz, cubano, y Víctor Casildo Condori, boliviano, que fueron enviados a explorar por las cercanías de Ticucha, son emboscados por campesinos armados bajo el mando del subteniente Néstor Ruiz, y al no rendirse, son muertos en combate. El grupo de Joaquín, debilitado por las últimas bajas, sigue deambulando por la quebrada del Iquirá, evitando entrar en contacto con los campesinos por miedo a ser delatados. El 8 de julio, el grupo de Joaquín choca con una patrulla militar y después de intercambios de disparos con el ejército, son obligados a replegarse hacia el norte. Al día siguiente, el 9 de julio, una fracción del ejército ataca a la columna guerrillera, abatiendo a Serapio Aquino Tudela. Joaquín ordena el repliegue hacia el poblado de Taperas. El ejército los persigue hasta allí durante 10 kilómetros, provocando el desbande del grupo, confusión que es aprovechada por Chingolo, Hugo Choque Silva, boliviano, y Eusebio Tapia, boliviano, para desertar, siendo capturados el 23 de julio a pocos kilómetros al norte de Monteagudo por el mayor Rubén Sánchez, siendo trasladados a Lagunillas, donde son interrogados. Las declaraciones de Chingolo permitirán al ejército conocer la ubicación de las cuevas en Ñancahuazú y el estado del grupo de Joaquín. La cárcel donde los 2 desertores fueron torturados se encuentra aún en Lagunillas. El 9 de agosto el ejército ubica al grupo de Joaquín en las serranías de Iñao, al este de Taperillas, produciéndose el combate en dichas alturas en la que cae Pedro Antonio Jiménez, boliviano. Reducidos a 9 hombres y una mujer, el grupo de Joaquín decide marchar siguiendo el río Frías, al norte, a donde por noticias de radio creen que se encuentra el grupo del Che. El 30 de agosto acampan a 500 metros de la casa de Honorato Rojas, cerca a un arroyo, y le solicitan ayuda para volver a cruzar el Río Grande. Honorato Rojas envía a su hijo a denunciar la presencia de los guerrilleros al puesto militar en Lajas, 30 kilómetros al norte, donde se encuentra asentado el ejército bajo el mando del capitán Mario Vargas Salinas. A marcha forzada, los militares se recorren el camino y entran en convenio con Honorato Rojas para que conduzca a los guerrilleros a una trampa. El 31 de agosto, 41 militares se ubican a ambos lados del río. A las 6 de la tarde aparece Honorato Rojas, conduciendo a los guerrilleros por el vado que les permitiría cruzar al otro lado. Una vez iniciado el cruce, el guía desaparece. Minutos después se inicia el tiroteo, cayendo casi todos los guerrilleros. Braulio Israel Reyes, cubano, que encabezaba la columna, todavía tiene tiempo de disparar su arma, matando a un soldado antes de caer acribillado. Tania, Polo, Apolinar Aquino, boliviano, Walter Arancibia, boliviano, Moisés Guevara, boliviano, Joaquín Juan Vitalio Acuña, cubano, comandante de la columna, y Alejandro Gustavo Machín, cubano, mueren instantáneamente. Negro, Restituto José Cabrera, peruano, se escabulle arrastrado por las aguas, y Paco José Castillo, boliviano, y Ernesto Freddy Maimura, boliviano,
son detenidos. Paco, quien accede a colaborar, salva la vida, pero Ernesto, Freddy Maimura, quien se negó a dar información alguna, es herido en un brazo y luego asesinado en la playa con el consentimiento del entonces capitán Mario Vargas Salinas, quien relata así la escena: reaccioné y disparé sin apuntar. Ese fue el inicio de la emboscada, que no duró más de 3 o 4 minutos. El río se llenó de cabecitas y mochilas que la correntada llevaba río abajo. No había previsto eso, así que había peligro de no poder recuperar los cadáveres para mostrarlos y así convencer a mis colegas y al periodismo de que lo de la emboscada había sido real. Di orden que todos mis hombres salieran a la caza y a la pesca y recuperamos 7 cuerpos. El 3 de septiembre, Negro, que había logrado escapar, llega hasta el río Palmarito, afluente del Ñancahuazú, cansado, sin armas. Es alcanzado por una patrulla militar guiada por un perro pastor alemán. Atacado por el perro, Negro mata al animal y luego es asesinado a culatazos por soldados de la compañía Toledo de la 4ª División, encabezados por el sanitario de la misma. Luego su cadáver es trasladado a Choretí, donde es enterrado en una fosa sin nombre, como acostumbraba hacer el ejército con los cadáveres de los guerrilleros. Esta victoria del ejército, signada por la traición de Honorato Rojas, no deja de tener sus anécdotas. Cuando se informó al alto mando de la emboscada, se dijo que ésta se produjo en Vado del Yeso, estando ubicado este punto sobre el río Masicurí, a unos 18 kilómetros al norte, cuando en realidad la emboscada fue sobre el río Grande. La explicación para este dato falso es que la jurisdicción de la 4ª División llegaba hasta la ribera sur del río Grande y las tropas comandadas por Vargas Salinas pertenecían a la 8ª División, cuya jurisdicción llegaba hasta la orilla norte. Al ubicarse la emboscada en las orillas norte y sur, se invadía territorio de la 4ª División, lo que generaba rivalidades por la recompensa que pagaba el gobierno por cada guerrillero muerto. En una expresión de cursilería, el capitán Vargas Salinas llamó al lugar Puerto Mauricio, nombre de uno de sus hijos, prestándose algunos historiadores a llamar así a ese punto geográfico, que en todo caso debería ser conocido con un nombre que tenga alguna trascendencia. Cuando se producía la emboscada sobre el río Grande, el Che y su columna estaba a escasos 3 kilómetros de la casa de Honorato Rojas, llegando a la misma el 1 de septiembre, un día después. Ambas columnas estuvieron a punto de encontrarse y por pocas horas no lo lograron, sellándose de esta forma el principio del fin de la guerrilla. El Che permanece en la zona de la casa de Honorato Rojas por 2 días. Honorato y su familia habían abandonado la casa horas antes de la llegada de la 2ª columna guerrillera. En esta área se producen algunos enfrentamientos con el ejército. Acamparán otro par de días en la junta entre el río Masicurí y Río Grande para dirigirse luego hacia el norte, bordeando el Río Grande. Al finalizar la guerrilla, el ejército se retiró de la casa de Honorato Rojas y la entregó a algunos soldados para que la habiten, pero nadie quiso ocuparla por los rumores que corrían sobre esa casa. Los chacos y lo que fue el maizal todavía se pueden divisar, aunque todo luce abandonado. Honorato Rojas fue premiado por el gobierno con un lote en la zona de Montero, a donde se trasladó, siendo ajusticiado el año 1969 por un comando del ELN por orden de Inti Peredo. Cuatro guerrilleros bajan para el sur, otros 6 que quedan para el norte van. 4 guerrilleros bajan para el sur, otros 6 que quedan para el norte van. Lo dice temblando un bravo militar, se espantan los buitres porque aclarará. Ya le disparan el temporal, la tierra gime en la oscuridad. Ya le disparan al temporal, la tierra gime en la oscuridad.
ya le disparan al temporal, la tierra gime en la oscuridad. 4 guerrilleros bajan para el sur, otros 6 que quedan para el norte van. 4 guerrilleros bajan para el sur, otros 6 que quedan para el norte van. 4 guerrilleros bajan para el sur, otros 6 que quedan para el norte van. Fiesta de buitres el temporal, masacran carne la libertad. Fiesta de buitres el temporal, masacran carne la libertad. Perros miedosos aullarán, fiesta de buitres el temporal. 4 guerrilleros bajan para el sur, otros 6 que quedan para el norte van. 4 guerrilleros bajan para el sur, otros 6 que quedan para el norte van. Lo dice temblando un bravo militar, se espantan los buitres porque aclarará. La guerrilla del Che en Bolivia. Segunda parte.